el llanto de 2 bebés en una mansión de lujo y un secreto indígena que los hizo dormir. Como una criada logró lo que médicos no pudieron. Durante semanas, 2 recién nacidas lloraban sin parar, como si sus almas sintieran la ausencia de la madre que jamás conocerían. Nada, ni el dinero ni los mejores especialistas del país, fue capaz de silenciar ese dolor, hasta que una joven empleada doméstica hizo lo imposible. Con un aceite hecho a mano y una canción ancestral, tocó algo que nadie más podía. Pero el milagro, en vez de ser celebrado, se volvió motivo de persecución, envidia y humillación. ¿Qué había detrás de ese don? ¿Y por qué un hombre poderoso lloró en silencio al presenciar ese momento? Si crees en milagros, suscríbete ahora al canal y deja un like en este video. Comenta desde qué parte de México nos estás viendo. ¿Has visto alguna vez algo inexplicable transformar una vida? Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después te va a emocionar hasta los huesos. Esta historia va a probar que el verdadero amor no necesita riqueza, solo un corazón dispuesto a sanar. Arturo de la Vega era el tipo de hombre que imponía respeto apenas al entrar en una sala. A los 42 años, dirigía la red de hospitales privados más prestigiosa de México, con una frialdad calculada y precisión quirúrgica. Sus cabellos canosos, perfectamente peinados, combinaban con los trajes a la medida y los zapatos italianos que parecían nunca tocar el suelo. En la lujosa mansión, en Lomas de 1900, en Chapultepec, él era un monumento al éxito, pero un monumento vacío. Desde la muerte de su esposa durante el parto, Arturo no sonreía, no lloraba, no vivía. Solo sobrevivía entre reuniones y pasillos silenciosos, mientras sus hijas, Camila y Renata, llenaban la casa con un llanto que parecía un lamento ancestral. Dentro de su pecho había un vacío, el mismo vacío que su esposa dejó al partir sin despedirse. Arturo jamás se permitió flaquear en público, pero al cerrar las puertas de su suite, caía de rodillas frente a un retrato antiguo. No eran lágrimas, eran gemidos mudos, susurros de un alma que ya no sabía cómo amar. Intentaba convencerse de que estaba siendo fuerte por sus hijas, pero la verdad era que ni siquiera podía mirarlas sin sentirse culpable. Se sentía derrotado por un enemigo invisible, el dolor, y el dolor, por más que intentara ignorarlo, crecía noche tras noche, alimentado por el llanto incesante de las niñas. Nada parecía surtir efecto. Pediatras reconocidos, terapeutas del sueño, masajes importados, cunas inteligentes, música clásica, todo en vano. Arturo veía su fortuna desvanecerse en intentos frustrados de calmar a las gemelas, pero ninguno sabía traducir lo que esas niñas gritaban, una nostalgia que ni siquiera sabían nombrar. En la mansión de mármol y oro, lo único que resonaba era el sonido de la desesperación y la certeza de que, a pesar de todo su poder, Arturo de la Vega no podía salvar a las personas que más amaba. Lucía Márquez llegó a 1900 de la mansión en silencio, como quien no quiere perturbar el mundo a su alrededor. Con apenas 23 años, cargaba en sus ojos castaños una calma ancestral, heredada de su abuela curandera en las montañas de Oaxaca. Venida de Iztapalapa, una de las regiones más humildes de la capital, Lucía no tenía diplomas ni recomendaciones influyentes, solo manos callosas, una voz suave y una fe inquebrantable. Usaba ropa sencilla, siempre limpia, y calzaba zapatos que parecían pequeños para el tamaño de su dignidad. Aun siendo nueva allí, pronto los empleados notaron que había algo distinto en ella, una presencia serena, casi invisible, que traía paz. Durante los primeros días, Lucía permaneció discreta, cumpliendo sus tareas sin entrometerse, pero de noche, mientras limpiaba la cocina, escuchaba a lo lejos el llanto de las gemelas que desgarraba el silencio de la mansión como una navaja. Nadie conseguía hacerlas dormir, ni la niñera, ya agotada, ni los médicos contratados a precio de oro. Lucía, en silencio, murmuraba oraciones en mixteco, como quien pide permiso al universo para aliviar ese dolor. Ella sentía, en lo profundo del pecho, que algo la llamaba. No era curiosidad, era compasión. Era un llamado que solo almas antiguas reconocen. En esa madrugada decisiva, cuando los gritos resonaban como fantasmas en los pasillos de mármol,
Lucía escuchó un crujido en el corazón. La niñera gritaba, pidiendo ayuda, impotente. Sin pensar, Lucía subió corriendo las escaleras, con un frasquito de aceite hecho por ella misma en el bolsillo del delantal. Entró en la habitación, pidió permiso solo con la mirada y comenzó a cantar. Una canción antigua, dulce, ancestral. Sus manos masajeaban con delicadeza los piecitos de las bebés. En minutos, Camila y Renata dejaron de llorar y se durmieron profundamente, como si reconocieran en esa voz el regazo que nunca tuvieron. Arturo, parado en la puerta, observaba sin respirar. Allí, algo se rompió dentro de él, algo que ni siquiera sabía que aún existía. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Por primera vez en semanas, el silencio reinaba en la mansión, pero dentro de él, una tormenta se formaba. Repasaba mentalmente la escena, la joven de manos sencillas, entonando un canto olvidado por el tiempo, calmando con ternura aquello que la medicina moderna no podía explicar. Algo lo desconcertaba. No era solo el milagro de las niñas durmiendo, era el contraste brutal entre ese gesto puro y el mundo frío que él había construido. Por primera vez, desde el funeral Arturo sintió las lágrimas brotar sin pedir permiso. Lloró escondido, no por debilidad, sino por alivio. A la mañana siguiente, Arturo bajó más temprano de lo habitual. Encontró a Lucía barriendo discretamente el patio trasero. Por un momento dudó, pero entonces algo lo empujó. No preguntó sobre la canción ni sobre el aceite, solo agradeció, con un gesto contenido, pero sincero. Fue el inicio de algo sutil, casi imperceptible, pero poderoso, la reconstrucción de un puente emocional que ni siquiera sabía que intentaba cruzar. En los días siguientes, permitió que Lucía ayudara más con las bebés, discretamente, sin alardes, pero con presencia constante. Y lo que era solo una excepción, se volvió rutina. Las gemelas empezaron a dormir todas las noches. Sus caritas antes tensas se volvieron serenas. Empezaron a sonreír. Arturo observaba eso como quien presencia un fenómeno inexplicable. No comprendía lo que había en esa joven, pero sabía que algo en ella traía vida de vuelta a esa casa. Era como si Lucía llevara consigo la memoria de un amor perdido, no el de su esposa, sino el amor esencial, que sana sin exigir nada a cambio. La cercanía entre Arturo y Lucía se dio en silencios. No había largas conversaciones ni gestos evidentes, pero había miradas. Él empezó a notar la forma en que ella doblaba los pañitos de las bebés con reverencia, o cómo sabía exactamente cuál hermana necesitaba abrazos primero. Lucía no intentaba agradarle, y quizá por eso lo tocaba, tan profundamente. Arturo, acostumbrado a ser adulado, encontró en ella una presencia que no se inclinaba, pero que tampoco lo juzgaba. Ella simplemente era, y ese ser empezaba a sanar lo que el lujo jamás pudo tocar. Una tarde, Arturo la vio en el jardín, sentada en el suelo con las niñas en brazos cantando bajito. El sol atravesaba las ramas e iluminaba el rostro de Lucía como en un cuadro vivo. Arturo se detuvo, inmóvil, sintiendo el pecho apretarse de nuevo, pero esta vez no era dolor. Era nostalgia de algo que nunca tuvo, una infancia que no recordaba, un afecto que nunca experimentó. Y allí, en ese instante sencillo, lo supo. Lucía no era solo una empleada, era el lazo entre sus hijas y la paz, y tal vez entre él y un nuevo sentido para su propia existencia. Pero donde hay luz, las sombras pronto despiertan, y en la mansión de la Vega, la sombra tenía nombre, doctora Regina Alvarado, pediatra reconocida, de currículo envidiable y postura imponente, acompañaba a las gemelas desde el nacimiento. Acostumbrada a ser la voz más escuchada en cualquier lugar, se vio de pronto desconsiderada. Sus consejos ya no eran seguidos con la misma rigidez, y Arturo, ese hombre siempre tan racional, empezaba a escuchar a una empleada. Regina no soportaba aquello. Se sentía amenazada, humillada, reemplazada por alguien que a sus ojos no era más que una campesina ignorante. El desprecio pronto se volvió desconfianza. Y la desconfianza, obsesión. Regina comenzó a vigilar los pasos de Lucía con ojos de depredadora. Cuestionaba con arrogancia el contenido de los aceites.
se burlaba discretamente de los cantos, insinuaba que quizá los métodos alternativos eran peligrosos. Arturo, dividido entre su creciente admiración por Lucía y la autoridad científica de Regina, callaba. El miedo a cometer un error, a poner en riesgo a sus hijas, lo paralizaba. Sentía que Lucía hacía bien, pero la duda lo corroía. Al fin y al cabo, ¿y si Regina tenía razón? Lucía, por su parte, percibía la mirada cortante de Regina, pero no reaccionaba. Continuaba con su rutina de cuidados, firme y serena. Su fuerza venía de la fe, no de la confrontación. Pero en el fondo, un miedo antiguo despertaba. Sabía que su lugar allí era frágil. Sabía que bastaba un susurro de la élite para ser expulsada como si nunca hubiera existido. Aún así, no retrocedía, porque no estaba allí por estatus ni por trabajo. Estaba allí por amor. Amor por las niñas y, aunque en silencio, por Arturo, que empezaba a despertar sentimientos que ella luchaba por no aceptar. Una noche de viernes, Lucía sintió que el clima cambiaba. La mirada de Arturo estaba distante otra vez, fría. La niñera, antes amistosa, ahora evitaba el contacto. Y entonces vino el golpe. Se convocó una reunión con los empleados. Arturo, con expresión grave, anunció que Lucía había sido despedida por sospecha de uso de sustancias no autorizadas en las gemelas. Se presentó un video, editado con malicia, donde Lucía aplicaba su aceite artesanal, con narración de Regina insinuando riesgos para la salud. Fue humillante. Lucía intentó explicar, pero nadie la escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su postura permaneció digna. Tomó sus cosas en silencio y bajó por la escalera que tantas veces subió para dar consuelo a las niñas. Las gemelas, al despertar y no encontrar a Lucía, empezaron a llorar, primero bajito, luego con desesperación. En los días siguientes, los síntomas regresaron: fiebre, insomnio, apatía. Arturo observaba aquello con angustia creciente, pero no lograba actuar. El trauma de la pérdida, la culpa de ser padre y no saber proteger, lo paralizaba otra vez. Y Regina, con una sonrisa disimulada, fingía preocupación mientras se alimentaba del colapso silencioso de esa familia. Lo que Arturo no sabía era que, al alejar a Lucía, no había perdido solo a una empleada. Había perdido el único puente que aún unía su mundo con el amor verdadero. ¿Te está tocando el corazón esta historia? Haz clic en el like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez sentiste que alguien humilde te enseñó más que cualquier experto. Ahora seguimos con esta historia que apenas comienza a revelar su verdad. Arturo, sentado en el despacho donde siempre tomaba decisiones implacables, ahora encaraba el vacío. Las gemelas lloraban otra vez, día y noche, como si clamasen por algo que nadie lograba darles. Y aún con la presencia constante de Regina, niñeras suplentes y terapeutas infantiles, el vacío crecía. Arturo empezaba a comprender que no era un problema clínico, era ausencia, era Lucía, y con esa comprensión vino una ola avasalladora de arrepentimiento. Había dejado que el miedo tomara las riendas, había permitido que la voz del prejuicio fuera más fuerte que las señales del corazón. Mientras tanto, Lucía había regresado a su pequeña casa en Iztapalapa. Allí retomó lo que siempre hizo: cuidar. Pero ahora, no solo de la casa de su abuela, sino de otros niños de la comunidad. Las vecinas llegaban con sus hijos en brazos, y Lucía, con la misma canción que calmaba a las gemelas, devolvía paz a quienes la buscaban. Ella no maldecía lo que había sucedido, solo seguía con lo que sabía hacer: amar. Pero todas las noches, al acostarse, su pecho dolía. No por la humillación, sino por la nostalgia de dos niñas que se habían vuelto parte de su alma. La ruptura dentro de Arturo se volvió irreversible cuando, al ver a las gemelas rechazando el biberón y con fiebre alta, rogó a Regina que las ayudara, y ella simplemente descartó la situación como berrinche. Algo dentro de él gritó. Era el mismo instinto que lo hizo llorar al ver a Lucía cantando por primera vez. Arturo entonces exigió el informe toxicológico que justificaba el despido de Lucía, y al recibir el documento, notó que había algo mal. Los términos técnicos estaban mal aplicados y el laboratorio ni siquiera existía.
Una rápida investigación reveló el engaño. Regina había falsificado todo. El enfrentamiento fue inevitable. Arturo acorraló a Regina en su propia vanidad. Ella intentó defenderse, pero la verdad escapó en un arrebato de ira. Nunca soportó ver a alguien como Lucía recibir admiración. Reveló el desprecio que sentía ante la idea de que una empleada fuera la salvadora de las niñas. Arturo, invadido por una mezcla de culpa e indignación, comprendió que había traicionado no solo a Lucía, sino a su propia esencia. Por primera vez, enfrentó el miedo que lo guiaba desde la muerte de su esposa. El miedo a apegarse y perder otra vez. Pero Lucía no era un reemplazo, era un reencuentro con algo que nunca tuvo. Ese mismo día, sin guardaespaldas, sin chofer, Arturo tomó su auto y cruzó la ciudad hasta Iztapalapa. Llegó sudoroso, tenso, golpeando la puerta humilde con las manos temblorosas. Y allí, entre el ruido de la calle y el olor a tortillas en el aire, vio a Lucía rodeada de niños, sonriendo con el mismo brillo sereno de siempre. Cayó de rodillas frente a ella. No pidió empleo. No imploró perdón profesional. Solo se derrumbó, revelando su dolor, su cobardía, su arrepentimiento. Lucía, en silencio, extendió los brazos. Y ese abrazo, más que cualquier discurso, fue el inicio de la verdadera sanación. En el camino de regreso a la mansión, con Lucía en el asiento del pasajero y las manos de Arturo aún temblorosas, algo comenzó a cambiar. No sabía exactamente qué era, pero sentía como si el peso de años se levantara de sus hombros. Lucía, por su parte, permanecía serena. No preguntaba, no reclamaba, solo observaba. Y allí, en el silencio cómplice entre ambos, algo empezó a formarse. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que mezclaba confianza, nostalgia y pertenencia. Arturo, por primera vez, sentía que podía ser solo un hombre, no un CEO, no un padre viudo, solo alguien que amaba. Al llegar, la casa parecía distinta, como si supiera que algo nuevo estaba a punto de suceder. Las gemelas, al ver a Lucía, sonrieron por primera vez en semanas. Extendieron sus bracitos hacia ella, llorando de alegría. Fue un momento que paralizó a todos los empleados presentes. Incluso la niñera, que hasta entonces mantenía distancia, se sintió conmovida. Arturo presenciaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Pero fue al final de esa tarde cuando el destino mostró una de sus piezas sorprendentes. Mientras Lucía organizaba la habitación de las gemelas, encontró una antigua caja de madera en el armario de la difunta esposa de Arturo. Era una caja sencilla, con grabados indígenas tallados a mano. Curiosa pero respetuosa, Lucía llevó la caja a Arturo. Al abrirla, encontraron cartas, fotos antiguas y una revelación inesperada. La abuela materna de las gemelas era de origen mixteco. La esposa de Arturo, que jamás mencionó su ascendencia por vergüenza ante la élite, cargaba la misma sangre que Lucía. En realidad, provenían de la misma comunidad, separadas por años y por decisiones distintas. La revelación cayó como un rayo. Arturo comprendió que Lucía no era solo alguien que entró por casualidad en sus vidas. Ella era parte de una historia mayor, un lazo que había sido silenciado por el prejuicio y la necesidad de parecer adecuado socialmente. La canción que calmaba a las gemelas formaba parte de su herencia. La sanación no venía de afuera, venía de adentro, y Lucía, con su pureza y valentía, había rescatado no solo la paz de las niñas, sino la propia identidad de la familia de la Vega. Arturo, conmovido, llevó la caja hasta la tumba de su esposa esa noche. Encendió una vela y prometió que no volvería a ocultar lo que los unía. Al regresar, reunió a todos los empleados y frente a ellos pidió disculpas públicas a Lucía. Reconoció su error, no como patrón, sino como un hombre transformado. Y allí ante todos hizo lo impensable. Declaró que Lucía no regresaría como empleada, sino como parte de la familia, como guardiana del legado que su esposa había mantenido oculto y que ahora florecía con más fuerza que nunca. La noticia del regreso de Lucía recorrió la mansión como un viento tibio después de una larga tormenta, pero nada preparó a los presentes para la mañana siguiente. Las gemelas, vestidas con ropitas bordadas por Lucía,
estaban en sus brazos mientras ella cantaba bajito en el jardín, rodeada de flores que comenzaban a abrirse. Arturo, observando a lo lejos, sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Sus ojos, antes cansados, ahora buscaban cada gesto de ella con admiración. Pero había, más por primera vez, se permitía soñar de nuevo. No con negocios, no con estatus. Soñaba con una nueva vida. Y en ella, Lucía era el centro. La fundación creada en nombre de la difunta esposa fue oficializada en una ceremonia conmovedora. Arturo habló frente a médicos, periodistas y empresarios, no con los términos fríos de un ejecutivo, sino con la voz quebrada de un padre y de un hombre en reconstrucción. Habló sobre la importancia de unir ciencia y tradición, medicina y sabiduría ancestral. Y al final, presentó a Lucía como la directora fundadora de la Casa Luz de Renacimiento, dedicada al cuidado integrativo de niños y madres en situación de vulnerabilidad. Ella, con su vestido sencillo y su expresión humilde, fue ovacionada. La emoción creció aún más cuando Arturo públicamente agradeció a Lucía por haber salvado a sus hijas, y a él mismo. El abrazo que intercambiaron allí, frente a las cámaras, no fue de jefe y empleada, fue de almas que se reconocieron. Y cuando él tomó su mano, el gesto simple llevaba una promesa, de continuidad, de protección, de amor. La sociedad, impactada por la osadía del gesto, se dividió entre el aplauso y el prejuicio. Pero Arturo, ahora inmune al juicio ajeno, permanecía firme, porque el amor verdadero no necesita aprobación, solo coraje. Esa noche, después de la ceremonia, Arturo llevó a Lucía al cuarto de las gemelas. Se sentaron juntos en el suelo, como padres cansados pero felices. Ella cantaba, él escuchaba, y las niñas se dormían, entre ellos. Arturo miró a Lucía con los ojos llenos de lágrimas y, sin palabras, apoyó su frente en la de ella. Fue un gesto de entrega total, de rendición sin orgullo. No necesitaba decir nada. Lucía ya sabía que aquel hombre, antes hecho de hierro y silencio, ahora estaba hecho de carne y sentimiento. La ciudad seguía corriendo allá afuera, indiferente a los milagros que suceden en los detalles. Pero en aquella mansión, en Lomas de Chapultepec, el tiempo parecía haberse detenido. No por lujo, no por estatus, sino por amor. El verdadero clímax de la historia no fue el escándalo ni la fundación, fue ese instante de silencio en que 4 corazones respiraban al mismo ritmo. Donde antes había dolor, ahora había sanación. Donde antes había separación, ahora había familia. Porque el amor, cuando es puro, reescribe destinos. La mansión, antes marcada por silencios y llantos, se convirtió en un espacio de vida y esperanza. Lucía, ahora respetada como mujer, curadora y líder, comunitaria, trajo no solo estabilidad emocional a las gemelas, sino también un alma nueva al hogar de la Vega. Arturo, transformado, dejó atrás el personaje rígido del ejecutivo implacable. Se dedicó a la familia, a la fundación y a causas sociales que antes ignoraba. Su amor por Lucía no fue un escándalo, como muchos esperaban, sino un testimonio de humildad y renacimiento. Las paredes de la mansión ahora resonaban con risas infantiles y cantos indígenas, en perfecta armonía con el sonido de los pasos de un nuevo futuro. El antiguo mundo de apariencias que tanto definía a Arturo se deshizo en gestos. Vendió parte de su participación en la red de hospitales, garantizando recursos para la Casa Luz de Renacimiento, que empezó a atender a cientos de niños necesitados, integrando medicina tradicional y moderna. Lucía, con su sabiduría ancestral, formó un equipo de mujeres indígenas que enseñaban, cuidaban e inspiraban. La élite, antes tan rígida en sus fronteras sociales, empezó a escuchar, a aprender y poco a poco a respetar. El amor entre Arturo y Lucía no rompió solo patrones, reconectó raíces. Regina Alvarado, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus actos. El fraude fue denunciado y perdió su cargo, su credibilidad y su prestigio. Pero más importante que el castigo fue la lección. Nadie, por más instruido o poderoso que sea, está por encima de la verdad, y la verdad de esa historia era simple, profunda e irrefutable. Fue la humildad de una joven de 1900. Iztapalapa la que sanó donde el dinero falló, la que amó donde la ciencia no alcanzó,
y la que construyó con manos sencillas el puente entre dos mundos que jamás debieron separarse. 3 años pasaron. Las gemelas, ahora con ojitos curiosos y sonrisas constantes, corren por el jardín de la fundación que lleva el nombre de su madre. Arturo y Lucía viven juntos, unidos no solo por el amor, sino por el propósito de transformar vidas. La Casa Luz de Renacimiento se convirtió en referencia nacional, recibiendo visitas de universidades y ONGs internacionales. En un día común, una joven niñera llega con un niño enfermo en brazos en busca de ayuda. Lucía la recibe con la misma mirada que un día ofreció a Arturo, calma, acogedora, llena de fe. El ciclo se completa, y la esperanza ahora es una herencia viva. Si esta historia tocó tu corazón, deja en los comentarios. ¿Crees que el amor puede sanar heridas que ni el tiempo logra cerrar? ¿Has visto un gesto simple cambiar por completo el rumbo de una vida? Comenta aquí. ¿Qué milagro has presenciado? Dale like si crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Y suscríbete al canal para más historias que restauran la fe en la humanidad. Porque a veces, todo lo que un corazón necesita es ser visto, escuchado y abrazado